George R. Martin, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, tomo 1. Daenerys Targaryen se casó con Khal Drogo, con miedo y esplendor bárbaro en un prado, fuera de las murallas de Pentos, porque los Dothraki creían que todo acontecimiento importante en la vida de un hombre debía celebrarse a cielo abierto. Drogo había convocado a su Khalasar para que lo acompañara, y acudieron a los 40.000 guerreros Dothraki, junto con innumerables mujeres, niños y esclavos. Acamparon tras los muros de la ciudad con sus vastos rebaños, erigieron palacios de hierba trenzada, devoraron todo lo que encontraron, y de día en día hicieron crecer el nerviosismo entre los habitantes de Pentos. Los otros magisters habían doblado la guardia de la ciudad. Les comentó Illyrio una noche en la mansión donde habían vivido Drogo, ante enormes bandejas de plato a la miel y chiles anaranjados. El Khal se había ido con su Khalasar y la casa había quedado a disposición de Daenerys y su hermano hasta el día de la boda. Más vale que casemos pronto a la princesa Daenerys antes que la mitad de las riquezas de Pentos vayan a los bolsillos de mercenarios y jeques, bromeó Ser Jorah Mormont. El exiliado había ofrecido su espada a Viserys la noche en que Dany fue vendida a Khal Drogo. Su hermano la había aceptado de buena gana. Desde entonces Mormont los acompañaba constantemente. El magister Illyrio dejó escapar una risita a través de la barba, pero Viserys ni siquiera sonrió. «Por mí, como si la quisieran llevar mañana», dijo. Miró a Dany, que bajó los ojos. «Mientras pague lo acordado, claro». «Ya os he dicho 1000 veces, está todo arreglado», dijo Illyrio, haciendo un gesto languido con la mano. Los anillos centelleaban en los dedos regordetes. «Confiad en mí. Si el Khal os ha prometido corona, la tendréis». «Sí, pero ¿cuándo?» «Cuando el Khal lo diga», replicó Illyrio. «Primero se llevarán a la chica, y una vez estén casados, tendrán que ir con todo su cortejo por las llanuras para presentar a la Doshak Khaleshar en Vaes Dothraki. Después de eso, quizá llegue vuestro turno, si los presagios nos favorecen, a la guerra». «Me meo en los presagios de los Dothraki». Viserys se moría de impaciencia. «El usurpador ocupa el trono de mi padre. ¿Hasta cuándo haré de esperar?» «Lleváis la mayor parte de vuestra vida esperando, oh gran rey», contestó Illyrio encogiéndose de hombros. «¿Qué importa unos meses más? ¿Unos años más?» «Os aconsejo que tengáis paciencia, Alteza», dijo Jorah, con un gesto de asentimiento. Habían viajado muy hacia el este, incluso habían llegado a Vaes Dothraki. Los Dothraki cumplen siempre su palabra, pero hacen las cosas cuando lo consideran oportuno. Un inferior puede suplicar un favor al Khal, pero nadie puede imponerle nada. Cuidado con esa lengua, Mormont, si no quieres quedarte sin ella. Viserys estaba furioso. «No soy inferior a nadie, soy el legítimo señor de los 7 reinos. El dragón nos suplica». Ser Jorah bajó los ojos respetuoso. Illyrio esbozó una sonrisa enigmática y arrancó un ala al pato. La miel y la grasa le corrían por los dedos y le goteaban por la barba cuando mordisqueó la carne tierna. «Ya no quedan dragones», pensó Dany mirando a su hermano, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Pero aquella noche sonó como un dragón. Viserys la golpeaba, le hacía daño. Estaba desnuda y atenada por el terror. Huía de él, pero sentía el cuerpo desmañado y torpe. La golpeó de nuevo. Ella tropezó y cayó. «Has despertado al dragón», gritaba a su hermano al tiempo que le asestaba una patada. «Has despertado al dragón, has despertado al dragón». Los muslos de Dany estaban pegados de sangre. Cerró los ojos y gimió. Casi como respuesta se oyó el sonido espantoso de algo que se desgarraba y chispoteó del fuego. Cuando alzó la vista de nuevo, Viserys había desaparecido.
Por todas partes alzaba columnas en llamas y en medio de ellas estaba el dragón. Giró lentamente la enorme cabeza, cuando los ojos de lava fundida se le clavaron en los suyos. Dani despertó temblorosa, empapada de sudor. Jamás había tenido tanto miedo. Hasta que por fin llegó el día de su boda. La ceremonia empezó al amanecer y se prolongó hasta el ocaso. Fue un día interminable de borracheras, festines, trifulcas. Entre los palacios de hierba se habían erguido una gran tribuna de tierra. Allí estaba Dani sentada junto a Khal Drogo, dominado la espalda que le hervía con la actividad de los Dothraki. Nunca había visto tanta gente junta, ni personas tan extrañas y aterradoras. Los señores de los caballos se ponían ropas lujosas y ricos perfumes cuando visitaban a las ciudades libres, pero al cielo abierto mantenían las viejas costumbres. Tanto hombres como mujeres vestían chalecos de cuero pintados sobre el pecho desnudo y calzones de crin sujetos con cinturones de bronce, y los guerreros aceitaban con largas trenzas con grasa derretida. Se atiborraban de carne de caballo asada con miel y chiles, bebían leche fermentada de yegua y los excelentes vinos de lirio hasta embriagarse por completo, y se intercambiaban bromas y pullas por encima de las hogueras con unas voces que a los oídos de Dani sonaban ásperas y extrañas. Viserys ocupaba un lugar bajo ella y estaba impresionante con una túnica nueva de lana negra que lucía un dragón escarlata en el pecho. Ilirio y Sir Jorah estaban sentados junto a él. El puesto que se le había asignado era de gran honor, justo por debajo de los mismos jinetes de la sangre de Khal, pero Dani había advertido la ira de los ojos violeta de su hermano. No le gustaba estar sentado por debajo de ella, y se enfurecía cuando los esclavos ofrecían cada plato primero a Khal y a su esposa, y le servían a él los bocados que ellos rechazaban. Pero no podía hacer otra cosa que ahogarse en el resentimiento, y aquello hizo de manera que su talante iban empeorando con cada insulto que percibía contra su persona. Dani no se había sentido jamás tan sola como allí, sentada en medio de aquella vasta horda. Su hermano le había ordenado que sonriera, así que sonrió hasta que le dolían los músculos de la cara, y las lágrimas le asomaron a los ojos. Hizo todo lo posible para ocultarlas, porque sabía lo mucho que enfadaría a Viserys si la veía llorar. También porque le aterraba la posible reacción de Khal Drogo. Los esclavos ponían entre ellas trozos de carne humeante, gruesas salchichas oscuras, empanada rodraki de morcilla y más tarde frutas, compota de hierba dulce, delicados pastelillos en las cocinas de Pentos. Pero ella lo rechazaba todo, tenía el estómago al revés y sabía que no podía retener nada. No tenía con quién hablar. Khal Drogo gritaba órdenes y chazas a sus jinetes de sangre y se reía con sus respuestas, pero apenas si miraba a Dani. No tenía un idioma común. Ella no entendía ni una palabra de Dothraki y el Khal apenas conocía unas palabras del desvirtuado valirio de las ciudades libres y ninguna de las lenguas común de los 7 reinos. Hasta habría agradecido la posibilidad de conversar con Ilirio y con su hermano, pero estaba demasiado abajo para oírla. Así que permaneció allí sentada con sus ropajes de seda, con una copa de vino endulzado con miel en las manos, sin atreverse a comer nada, hablando consigo misma. Soy la sangre del dragón, decía. Soy Daenerys de la tormenta, princesa roca dragón, de la sangre y las semillas de Aegon el Conquistador. El sol apenas había recorrido la 1/4 parte de su trayectoria por el cielo, cuando Dani vio morir el primer hombre. Sonaban los tambores mientras algunas de las mujeres bailaban para el Khal. Drogo observaba con rostro inexpresivo, aunque seguía sus movimientos con los ojos y de cuando en cuando lanzaba un medallón de bronce para que las mujeres peleaban por él. Los guerreros también miraban. Por fin uno de ellos avanzó hacia el círculo de mujeres. Agarró a una bailarina por el brazo, la tiró en el suelo y la montó allí mismo, como un semental monta una yegua. Ilirio ya se lo había advertido que podía suceder algo así. Los Dothraki se aparean como los animales de sus rebaños, fueron sus palabras. En un calazar no existe intimidad, y su concepto del pecado y de vergüenza no es igual al nuestro. Dani, atemorizada, apartó la vista de la pareja que copulaba en el cuanto comprendió qué estaba pasando.
Pero pronto un segundo guerrero se adelantó a un tercero y al final no tuvo a dónde desviar la mirada. Entonces los dos hombres fueron por la misma mujer. Oyó un grito en un instante. Los arash estuvieron desenvainados y las hojas largas y mitad cimitarra brillaron bajo el sol. Los guerreros empezaron a moverse en el círculo, lanzando estocadas y saltando el uno contra el otro en una danza de muerte. Hacía girar las hojas sobre sus cabezas y gritaban insultos sin que nadie hiciera ademán de intervenir. Todo terminó tan deprisa como había empezado. Los Ariki emprendieron el aire a la vez y a tal velocidad que Dani no pudo seguirlos con la vista. Uno de los hombres dio un paso en falso, el otro blandió el arma en un arco paralelo al suelo. El acero penetró la carne justo por encima de la cintura del Dothraki y cercenó el torso, el vientre y la columna vertebral, desparramando sus entrañas por la arena. Mientras el perdedor agonizaba, el vencedor agarró a la mujer que tenía más cerca, ni siquiera era la que había provocado la disputa, y la tomó allí mismo. Los esclavos se llevaron el cadáver y se reanudó el baile. El Magister Ilirio también había hablado a Dani de aquella posibilidad. Una boda Dothraki en la que no haya como mínimo 3 muertos se considera aburrida, le había dicho. Su boda debió de ser un verdadero acontecimiento. Antes que se pusiera el sol, había muerto 12 hombres. A medida que pasaban horas, el terror se fue apoderando de Dani hasta que llegó el momento que tuvo que echar mano de todo su autodominio para no gritar. Tenía miedo de que los Dothraki, con sus costumbres extrañas y monstruosas que lo hacían parecer bestias con piel humana en vez de hombres, tenía miedo de su hermano, de lo que haría con ella si le fallaba, y sobre todo tenía miedo de lo que sucedería aquella noche bajo las estrellas, cuando Viserys la entregara al gigante que bebía junto a ella, y aquel hombre enorme con un rostro tan impasible y cruel como una máscara de bronce. Soy la sangre del dragón, se repitió. Cuando el sol estuvo por fin bajo en el horizonte, Khal Drogo dio unas palmadas, los tambores, los festines y los gritos interrumpieron al instante. Drogo se levantó e hizo ponerse en pie junto a él a Dani. Era el momento de que le entregaran sus regalos de boda. Y ella sabía que después de los regalos, después de que pusiera el sol, llegaría el momento de montar a caballo y consumar el matrimonio. Dani trató de quitarse aquel pensamiento de la cabeza, pero no pudo. Se agarró los brazos para no temblar. El regalo de su hermano Viserys fueron 3 doncellas. Dani sabía que no le habían costado nada, sin duda. Illyrio le había proporcionado a las chicas. Yrene, Jaqen eran Dothraki de piel cobriza de pelo negro y ojos almendrados, mientras que Dorea era una muchacha, Lysena, de cabello rubio y ojos azules. No son vulgares criadas, hermana mía, dijo su hermano mientras la llevaba ante ella de una en una. Illyrio y yo las hemos elegido personalmente para ti. Yrene te enseñará a montar a caballo, Jaqen el idioma Dothraki y Dorea te instruirá en las artes femeninas del amor. Sonrió con labios apretados. Es muy eficaz, te lo garantizo. Es una nadería, princesa. Se disculpó Sir Jorah Mormont por un regalo. Pero un pobre exiliado no puede permitirse más, añadió mientras ponía ante ella un pequeño montón de libros antiguos. Eran historias y canciones de los 7 reinos escritas en lengua común. Dani le dio las gracias con todo su corazón. El Magister Illyrio dio una orden, y 4 esclavos corpulentos se adelantaron portando un gran cofre de cedro con adornos de bronce. Al abrirlo, descubrió los mejores terciopelos y damascos que se podían encontrar en las ciudades libres, y sobre ellos, entre los suaves pliegues de los tejidos, 3 huevos grandes. Dani se quedó sin aliento. Eran los objetos más hermosos que había visto en la vida, cada uno diferente, de colores tan vivos, que al principio pensó que tenía incrustaciones de piedras preciosas, tan grandes que tuvo que utilizar ambas manos para coger uno. Lo alzó con delicadeza, pensando que era un esmalte o frágil porcelana, o incluso cristal soplado, pero pensaba como si fuera de piedra maciza. La superficie del huevo estaba cubierta de escamas diminutas. Cuando le dio vuelta entre los dedos, brillaban como metal pulido a la luz del sol de poniente.
Uno de los huevos era de color verde oscuro de motitas de bronce que aparecían y desaparecían al moverlo. Otro era de color crema con vetas doradas. El último era negro, negro como el mar de la noche, pero con remolinos y ondulaciones escarlatas que parecían darle vida. ¿Qué son?, preguntó maravillada. Huevos de dragón de las tierras sombrías, que están más allá de Ashi, dijo el maestro Lirio. Se han convertido en piedra con los eones, pero conservan el fuego y la belleza. Los guardaré como un tesoro. Dani había oído historias acerca de los huevos como aquellos, pero jamás había visto uno, ni soñado que llegaría a verlo. Era un regalo espléndido, aunque sabía que Lirio se podía permitir tal generosidad. Al venderlo, Khal Drogo había ganado una fortuna en caballos y esclavos. Los jinetes de sangre de Khal le presentaban a 3 armas tradicionales. Eran sin duda magníficas. Agó le ofreció un gran látigo de cuero con empuñadura de plata. Xoló un arcad magnífico con engastes de oro. Y Kyo un arco largo de hueso dragón más alto que ella. El magister de Lirio y Sillora le había enseñado la fórmula tradicional para rechazar aquellos obsequios. Es un regalo digno de un gran guerrero, oh sangre mi sangre, y yo soy una simple mujer, que lo reciba en lugar mi señor esposo. De manera que Khal Drogo también tuvo regalos de la novia. Otros Dothraki le entregaron también obsequios sin fin, chimelas, joyas, anillos de plata para los caballos, cinturones de medallones, chalecos pintados, suaves pieles, sedas, frascos de perfume, prendedores, plumas, diminutas botellitas de cristal, con una túnica tejida con las pieles de 1.000.000 de ratones. Un regalo pintoresco, Kaleshi, dijo Ilirio tras el último cuando le explicaron de qué se trataba. Trae buena suerte. Los regalos se apilaban en torno a ella en grandes montones, más de los que podía imaginar, más de los que quería o tendría tiempo de usar en toda su vida. Y por último, Khal Drogo llevó ante ella su presente. Un susurro expectante se inició en el centro de la multitud cuando se alejó Dani. Un susurro que fue extendiéndose por todo el Khalasar. Cuando regresó, los Dothraki ya habían entregado sus regalos, se apartaron para darle paso y guió al caballo hasta detenerlo ante ella. Era una yegua joven, briosa y espléndida. Dani sabía lo justo sobre caballos para comprender que no se trataba de un animal cualquiera. Tenía una cualidad especial que quitaba el aliento. Era gris como el mar de invierno, con cirnes que parecían humo plateado. Extendió el brazo con gesto titubeante para acariciar el cuello del animal. Pasó los dedos por la plata de sus crines. Khal Drogo dijo algo en Dothraki y el magister Lirio se lo tradujo. Dice el Khal que es plata para la plata de vuestro cabello. Es preciosa, murmuró Dani. El orgullo del Khalasar, dijo Ilirio. La tradición manda que la Kalechi cabalgue a lomos de una montura digna del lugar que ocupa al lado del Khal. Drogo se adelantó y le rodeó la cintura con las manos. La alzó con tanta facilidad como si tratara de una niña y la sentó en la fina silla Dothraki, mucho más pequeña que aquellas a las que estaba acostumbrada. Dani titubeó un instante. Insegura, nadie le había dicho cómo debía comportarse en aquel momento. ¿Qué hago ahora?, preguntó a Ilirio. Coged las riendas y cabalgar, respondió Yoram Mormont. No hace falta que os alejéis mucho. Dani, nerviosa, se hizo con las riendas y metió los pies en los estribos. Como amazona, no era demasiado buena. Había pasado mucho más tiempo viajando en barcos, en carruajes y en palanquines que a caballo. Rezó para no caerse y quedar en ridículo. Dio a la yegua un ligero toque en las rodillas y por primera vez en horas olvidó el miedo, o quizás fuera por primera vez en la vida. La yegua de color gris plata tenía un trote suave como el de la seda. La multitud se abrió a darle paso. Todos los ojos estaban clavados en ella. Dani se sorprendió a comprobar que avanzaba mucho más deprisa de lo que había pretendido, pero una sensación más emocionante que aterradora. La yegua cambió de un trote rápido. Dani sonrió. Los Dothraki le abrirán el camino. La más leve
presión de sus piernas, el menor toque de las riendas, y la yegua respondía. La puso al galope, y los Dothraki empezaron a aclamarla, a reír, a gritar, mientras se apartaban de su trayectoria. Al dar media vuelta para emprender el regreso, se encontró con una hoguera que ardía en su camino. Era imposible desviarse a un lado o al otro. Tampoco tenía espacio para detenerse. Una osadía que jamás había sentido invadió a Daenerys, que espoleó en su montura. La yegua plateada saltó las llamas como si tuviera alas. Dile a Khal Drogo que me ha regalado el viento, pidió al magister Illyrio cuando se detuvo ante él. El obeso Pentoshi se acarició la barba amarilla y repitió las palabras en Dothraki por primera vez. Dany vio sonreír a su esposo. El último jirón del sol desapareció de los altos muros de Pentos en aquel momento. Dany había perdido la noción del tiempo. Khal Drogo ordenó a sus jinetes de sangre que llevaran su caballo, un esbelto semental castaño rojizo. Mientras Khal lo ensillaba, Viserys se acercó a Dany, que seguía lomos de la yegua plateada, y le clavó los dedos en la pierna. Haz que quedes satisfecho, hermanita, o te juro que verás el despertar del dragón como nunca lo has visto antes. El miedo regresó como las palabras de su hermano. Volvió a sentirse una niña. Tenía solo 13 años y estaba sola. No se sentía preparada para lo que estaba a punto de suceder. Cabalgaron juntos mientras empezaba a aparecer las estrellas, y dejaron atrás el calazar y los palacios de hierba. Khal Drogo no le dirigió la palabra, se limitó a montar un semental. A paso ligero en el crepúsculo, las campanillas de plata de su larga trenza tintineaban suavemente. Soy la sangre del dragón, susurraba Dany tras él, tratando de conservar el valor. Soy la sangre del dragón, soy la sangre del dragón. El dragón nunca tenía miedo. Más adelante no había así sabido decir cuánto tiempo pasó ni cuánta distancia recorrieron a caballo, pero ya había oscurecido por completo cuando se detuvieron en un prado cubierto de hierba junto a un arroyo. Drogo descabalgó y bajó a la yegua. Dany se sentía frágil como el cristal en sus manos. No se atrevía a confiar en sus piernas. Se quedó allí desvalida y temblorosa, con un atuendo nupcial de seda, mientras él ataba los caballos. Cuando se volvió a mirarla, ella se echó a llorar. «No», dijo Khal Drogo, que contemplaba sus lágrimas con un rostro extrañamente inexpresivo. Alzó la mano y se secó ruidosamente con un pulgar encabellizado. «¿Hablas lengua común?», se maravilló Dany. «No», repitió él. Quizás fuera la única palabra que conocía, pensó, pero al menos conocía una, más de lo que ella esperaba. Aquello hizo que se sintiera mejor en cierto modo. Drogo le rozó el cabello con suavidad, acarició con los dedos las hebras de oro blanco de su pelo. Al tiempo murmuraba algo en Dothraki. Dany no comprendió qué sucedía, pero su tono de voz era cálido y tenía una ternura que nunca había esperado de aquel hombre. Le puso un dedo bajo barbilla y se levantó la cabeza para que mirase los ojos. Drogo se alzaba muy por encima de ella, superaba en estatura a todo el mundo. La asió suavemente por debajo de los brazos, la alzó y la sentó en una roca redondeada junto al arroyo. Luego se sentó en el suelo ante ella con las piernas cruzadas. Por fin sus rostros estaban a la misma altura. «No», dijo. «¿Es la única palabra que sabes decir?». Drogo no respondió. La larga trenza, muy gruesa, caía hasta el suelo junto a él. Se la echó por encima del hombro derecho y empezó a quitarse las campanillas del pelo, una a una. Tras un instante de vacilación, Dany se inclinó hacia adelante para ayudarlo. Cuando terminaron, Drogo hizo un gesto. Ella lo comprendió lentamente, con mucho cuidado. Empezó a deshacerle la trenza. Le llevó mucho tiempo. Durante largo rato, Drogo permaneció sentado en silencio, observándola. Cuando hubo terminado, sacudió la cabeza y la cabellera cayó sobre la espalda, como un río de oscuridad, aceitado y brillante. Dany no había visto nunca una melena tan larga, tan negra,
tan espesa. Entonces le tocó el turno a él. Empezó a desvestirla. Tenía dedos hábiles, sorprendentemente amables. Una a una le fue quitando la capa de seda, con ternura, mientras Dani permanecía inmóvil, silenciosa, mirándolo a los ojos. Cuando le dejó al descubierto los pechos menudos, ella no pudo contenerse, desvió la mirada y cubrió con sus manos. No, dijo Drogo, le apartó las manos del pecho suavemente, pero con firmeza, y le alzó el rostro de nuevo para que lo mirase. No, repitió. No, dijo ella con un eco. La hizo levantarse y la trajo para sí para quitarle la última prenda de seda. Dani notó el aire gélido de la noche en la piel desnuda. Se estremeció y se le puso la carne de gallina. Tenía miedo de lo que le iba a suceder a continuación, pero durante unos momentos no pasó nada. Khal Drogo se quedó sentado con las piernas cruzadas y se dedicó a mirarla, como si se bebiera su cuerpo con los ojos. Al cabo de un rato empezó a tocarla, primero suavemente, luego con más energía. Dani presentía la fuerza brutal de sus manos, pero en ningún momento sintió dolor. Le tomó la mano y acarició los dedos, uno a uno. Le rozó la pierna con delicadeza. Le acarició el rostro. No recorrió la curva de sus orejas. Le pasó el dedo por los labios. Le puso ambas manos en el pelo. Se lo peinó con los dedos. Le dio la vuelta. Le hizo un masaje en los hombros y deslizó un nudillo por la columna vertebral. Pareció que transcurría una eternidad antes de que las manos del hombre llegaran por fin a sus pechos. Acarició la piel delicada hasta que la sintió erizarse. Hizo girar los pezones con los pulgares, los pellizcó suavemente y empezó a tirar de ellos, muy ligeramente al principio, pero con más insistencia, hasta que estuvieron tan erectos que empezaron a dolerle. Solo entonces se detuvo y la sentó en su regazo. Dani estaba ruborizada y sin aliento. Sentía el corazón desbocado con el pecho. Drogo le sostuvo el rostro con ambas manos, la miró a los ojos. ¿No?, dijo. Dani supo que era una pregunta. Le tomó la mano y la llevó hacia abajo, hacia la humedad entre sus muslos. Sí, susurró mientras guiaba el dedo del hombre hacia su interior.